Hoy tengo el gusto de hablar con Daniela Leitner, consultora SEO independiente y coproductora del canal de YouTube SEO Office Hours en español. Es especialista en el mercado DACH, Alemania, Austria, Suiza, y pues haciendo sobre todo SEO en alemán. Y justamente este tema va a hablar como speaker en el evento de Andaluseo, que si no me equivoco es en mayo. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Tenía muchas ganas de este podcast. Pues igualmente, la verdad es que a mí me encantó, tuve muy buen feeling con vosotros cuando me invitasteis al SEO Office Hours y tenía pendiente escribirte para tratar algunos de los temas. Concretamente me gustó cuando iniciamos un poquito a hablar sobre temas de Keyword Research y es el tema que me gustaría hablar contigo porque creo que son las cosas que también más impacta el tema del idioma y que nos puedes dar una visión bastante interesante de cómo hacer ahora mismo un Keyword Research, ¿no? En 2025, sobre todo para webs que trabajan en varios países. Así que, pues, ese es el tema un poco que me gustaría tocar contigo. Sí, que es muy interesante el tema. Me encanta Keyword Research. Pues genial. ¿Qué te parece si lo primero te presentas para la gente que no te conozca y nos cuentas un poquito pues, el origen de cómo empezaste en el mundo del SEO? Pues sí, es muy interesante que mucha gente en SEO no empezaban así recto carrera y a estudiar. Yo tampoco. Yo hice una escuela técnica, aprendí mecánicas, electrónicas, electrotécnica y programar. Y salí ahí, que bueno, en Austria es como una escuela técnica que sales con profesión y con el examen para ir a la universidad, que podrías hacer las dos cosas, pero yo decidí empezar a trabajar y empezaba como IT Project Manager, así lo llamaban. Que bueno, estaba trabajando para Swarovski y era un poco la chica de todo para 5 softwares de mantenimiento de máquinas. Ajá. Y ¿cómo se llama en español? Warehouse Management System, en inglés, algo así. Que con alojamiento, no, donde pones las cosas y ordenas tus partes de la máquina. A ver, ¿puedes repetirlo? ¿Lo has dicho en inglés o en alemán lo has dicho? En inglés, Warehouse Management. House management. ¿Cómo será eso en español? Español. Vamos a ver qué dice Google. Búscalo. Gestión de almacén. Sí, sí, Vale. almacén, eso. Vale, almacén. Vale. Y bueno, esos eran un poco los tópicos que tenía para los softwares que estaba administrando y todo. Que nuevos proyectos que iniciamos, porque Swarovski hace toda la producción de las joyas y todo interno y tiene una producción grandísima y hacen sus propias máquinas. Así que ahí estaba un poco con los clientes, añadiendo cosas al software, programando un poco, hablando con la empresa que hace la software, ser el soporte primero, el soporte último, todo un poco. Muy técnico. Y después cambiaba a otra empresa y estaba un poco más IT, no tan técnico, que me aburría un montón, que era de un software de facturas. Sí, ya las facturas son aburridas. Sí. Y ya, el software también, aunque Claro. tienes que programar, es tan aburrido como las facturas. Y después dice que no quiero tener nada que ver con ordenadores en mi vida jamás. Bueno, pues... Dejé el trabajo, no sabía qué hacer y empezaba a estudiar ingeniería civil, porque pensaba, bueno, ahí estás fuera construyendo una casa, ¿no? Vale. Bueno, la mayoría de mis amigos ahora están todo el día trabajando con un ordenador, calculando casas. Claro. Y yo estudiaba eso también un año en España y estaba trabajando como ingeniera civil y es que es una profesión horrible. Dices, ¿es peor? Es que tú estás todo el día con el coche yendo de obra a obra, llamando en el coche ya a 1000 gente porque nadie hace lo que te promete. Te voy a mandar la oferta el lunes. No lo tendrás hasta dentro de un mes. Y solo lo tendrás si le llamas cada puto día a preguntar. Es que es horrible este sector. Y después vas a la obra y parece que estás en una escuela infantil. ¿Por qué? Es que vas con el que es el propietario de la obra, todo el edificio, para que dice, mira qué han hecho aquí, mira qué han hecho aquí, y ya lo pintarán, ya lo hagan eso. Vas ahí y después vas con los trabajadores y viene en plan que explicas que recuerdo que un día tenía que ir un sábado a la obra porque el que pone los azulejos en el baño, en la ducha, solo tenía tiempo el sábado por la tarde para verlo y el lunes tiene que empezar.
lo miramos, era un piso de 40 metros cuadrados, muy pequeño. Muy obvio, una habitación que era separada, que eso obviamente es el baño. Y estuvimos ahí y yo dije, bueno, aquí donde hay la inclinación, aquí va la ducha. Lógico, que la ducha está inclinada en el suelo y solo hay una inclinación en toda la habitación. El lunes a las 6 me llamó, que no recordaba dónde está la ducha. Es que no me jodas. Es que todo así, dije, no, eso no es mi profesión. Y ahí ya me metí un poco con hacer páginas nichos y cosas así. Y encontré una empresa que hace SEO, una agencia en Innsbruck, porque yo vivía en Innsbruck. Ajá. Y bueno, no hay muchas empresas aquí, así que era suerte. Y ahí empezaba a trabajar y me encantó. Así que estoy de vuelta con ordenadores. ¿Y cómo te fuiste al mundo de los nichos? Es decir, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo de los nichos? ¿Cómo te dio con por los ahí? españoles, la verdad. Que mi novio estaba con sabandijas y polura. Ah, vale. Y ahí me metí yo. Y al final, que la suscripción de sabandijas todavía tengo, pero ahora va a mi nombre. Ahora hicimos la transición porque yo empezaba así con el mundo, bueno, nichos y SEO y todo. Qué bueno, qué bueno. Jolín, qué chulo. Bueno, y vamos ya si quieres con la parte de Keyword Research. Me gustaría saber un poco cómo es tu proceso, porque de verdad que lo estuvimos comentando un poquito en el SEO Office Hour y me gustaría que lo compartieras con la audiencia, ¿no? Un poquito qué pasos qué pasos sueles seguir, ¿no? A la hora de realizar un Keyword Research. Yo lo veo un poco la Keyword Research como eso que tienen en el diseño de este diamante, ¿no? Que el Convergent and Divergent Thinking o algo así se llama. Que tú empiezas con la Keyword Research, si decimos que tardas 20 horas para una Keyword Research, los primeros 10 horas estoy solo mirando por todos los lados, buscando palabras claves, copiando todo en un Google Sheet de distintas fuentes, de la competencia, de lo que me imagino que podría ser un keyword, de lo que sale en Google, de lo que sale en los tools, y estoy solo coleccionando. Y después, la otra mitad del tiempo, que en este caso si son 20 horas, son 10 horas, solo estoy ordenando. Y eso es la parte más importante de todo. En estos 10 horas, que bueno, en los primeros estoy simplemente abriendo y después tengo que empezar a agrupar, a ver, bueno, qué páginas ya hay, cómo puedes juntar, porque sí, qué palabras claves son para qué página, después el sub-overlap, si puedo rankear con una página o dos, qué es el search intent, así ya buscando también en Google qué son los resultados, porque esta cosa manual creo que es muy importante también. Totalmente de acuerdo. Y borrando todo lo que puede confundir en cliente. Muy importante. Vale. Porque puede ser que tienes... Limpiando datos. Sí. Tengo ahora esta lista de 20, 25 keywords que podemos usar para esta página, ¿no? Y yo cuando escribo textos, o lo uso después, para mí una palabra clave no es así, tiene que ser así. Que eso para mí son ideas. Que en plan, vale, que yo tengo que usarlo más o menos, el main keyword, vale, lo uso, y el resto si tengo, por ejemplo, que, algunas que son más largas, más long tail, igual lo uso con un H2, H3 o uso en el texto, pero no lo tengo que usar. Pero me pasa una vez que lo daba así, con 25 keywords a un content writer. Es que ella estaba, que no sé dónde poner todos estos 25 keywords, que no puedo hacer tantos H2. Nada, es que solo son una recomendación. Si no puedes usar una combinación, no lo usas, está bien. Que ahí aprendí de poner menos y especialmente con clientes, porque si no tienen ni idea de SEO, las tienes que dejarlo muy claro. Eso es el plan. Claro. Qué bueno. ¿Y hasta qué punto o en qué fase te apoyas con inteligencia artificial dentro de Keyword Research? Si es que lo haces o a lo mejor no, pero... No lo hago con Keyword Research. No te apoyas nada en ella, por ejemplo, para sacar ideas o para pensar, no sé, definir mejor el buyer persona, entender mejor... Bueno, eso igual, pero es más bien después para escribir el contenido. Para ahí lo uso mucho o para estructurar textos. Vale. Pero para la Keyword Research es que ChatGPT o estos tools no tienen los datos. Porque si le preguntas, dame 20 keywords, te da una
mierda, que es Lo que flipante. se inventa, lo que piensa que tú quieres, ¿no? Lo que Sí. predice que tú quieres encontrar, ¿no? Y Pero bueno, bueno, lo que un poco funciona es decir, bueno, que haces lo de la search persona y después dices, bueno, que si tú fueras esta persona, ¿qué buscarías para este tema? Pero me parece la mayoría de las cosas que me dice me hubiesen ocurrido a mí también. claro. Lo que igual hago si no conozco bien el sector para que me explique el sector o algunas cosas. Eso es muy válido porque, claro, tú puedes aprender muy rápido con ChatGPT cosas. Que, Sí. bueno, al final no sabes si es correcto o no, pero Te puede para dar lo unas nociones. superficial sí que está Claro. normalmente correcto. Un sector completamente nuevo para ti, que eso sí que pues, tiene muchas fuentes de datos, ¿no? Decir, vale, pues de este sector, explícame lo más importante o cómo busca la gente o cuáles los puntos de dolor, tal, ¿no? Entonces, Sí. Y genial. bueno, normalmente también con un cliente no empezamos con una página de cero, así que ya tiene contenido, ya tiene Claro, algunas estructuras y ahí ya vas aprendiendo. claro. Y eso, y con Es- ChatGPT, es que estaba pensando, igual estaría bien, pero ahí ya tendrás que programarlo, eso quiero aprender. Que usas un LLM para Ujú. el keyword clustering, que agrupas los Claro. keywords. Pero es que al día de hoy no encontraba un tool que lo hace bien, porque todos los tools Sí. de SEO hacen que estás ahí, después lo probé con Sistrix, no te deja ni editar, y después tienes el mismo keyword en 4 clusters. Bueno, Claro. eso no funciona. No me puedes poner el mismo keyword. El de Senra, yo lo poco que he visto, más o menos te hace una clasificación más o menos curiosa, o sea, que te puede servir, pero es verdad que luego al final todo tienes que supervisar y agruparlo tú y darle tú todavía una mano de pintura, como yo digo. ¿Y qué handicaps te sueles encontrar cuando trabajas un proyecto, por ejemplo, al estar especializada en SEO internacional, al final, quieras que no, suele pasar, ¿no? Con la gente que habláis varios idiomas, pues al final trabajáis como SEO internacional, ¿no? ¿Cuáles son los handicaps que te encuentras tú cuando trabajas una lengua que no es tu lengua materna, digamos? Bueno, si es una lengua que no hablo y que simplemente no lo entiendo. Es muy bien un problema aquí en Suiza con el francés y el italiano. Que bueno, el italiano más fácil porque entiendo bastante del italiano con el español, pero el francés ya ahí salgo, ¿eh? Ya está. Y bueno, por eso Pues claro, también en Suiza depende de la zona en la que, de la mm, región de la que provengas, hay unos idiomas u otros, ¿no? exacto, que la parte alemana, que es la más grande, que está muy bien para mí, como soy nativo en alemán, y la más rica, que eso son dos cosas muy importantes porque Claro, aquí quieres siempre estar. claro. Y después hay la parte francesa, que es como un 25% o algo Vale. así, y la italiana, que es solo un cantón, que es un 8%. Ah, vale. Pero si tienes una empresa que es un poco más grande, que es nacional en todo Suiza, necesitas la página en los 3 idiomas. Cada Claro, banco tiene los 3 idiomas, claro. los grandes supermercados tienen los 3 idiomas. Ujú. Así que si no haces solo SEO para pequeñas empresas que también no hablan otro idioma que alemán, siempre vas a cruzar ahí un poco y verlo un poco, pero yo prefiero tener nativos Claro. que trabajar con otros SEOs que de verdad hablan ¿Y el ahí idioma. cómo colaboras? Por ejemplo, dices, yo para esta parte necesito un keyword research para italiano sobre este proyecto, tal, o cómo lo gestionas? Depende un poco de la confianza que tengo en el freelance. Si sé que es muy bien, me gusta también partir el proyecto, decir yo soy responsable para la parte alemana y Ujú. técnica y bueno, ahí necesitamos algo para la parte francesa que hace todo el contenido, el keyword research Vale. o la italiana. O si digo, bueno, no sé muy bien cómo es esa persona porque no la conozco, igual empiezo con, bueno, hazme una keyword research, aquí tienes la base de alemán si quieres usarlo o Vale, no, para empezar así, cacho a cacho. vale, perfecto. Porque Y yo, bueno, con lo internacional, porque estamos con los idiomas, yo, por ejemplo, no hago SEO ahora mismo en español o inglés, excepto para mi página, vale, ¿por qué? porque no es mi idioma. Claro, Y yo muchas cosas no puedo notar yo, que, totalmente. por ejemplo, tenía en un podcast ahora la discusión de pants en inglés.
que yo pensaba que son pantalones, pero es que en Estados Unidos es la ropa interior. Es verdad, sí, sí. Es verdad. que eso tienes que saber, si no Claro. estás Sí. haciendo algo mal. Y claro, eso en alemán yo lo noto sin nada. Y en español también, mi español es muy español. Pero las latinos ahí ya... Claro. Que es otro de los temas, es que aunque tú pienses que es el mismo idioma, hay matices en las diferentes regiones, en los diferentes dialectos como de cada idioma que necesitas conocer sí o sí. Que es que, bueno, luego iremos un poquito más a profundizar, ¿no? Pero es un poco la duda, ¿no? Que me surge a mí, ¿no? Es decir, los que trabajáis en varios países, claro, tú hablas perfectamente el español, pero luego a la hora de hacer el keyword research necesitas un poquito más de conocimiento, ¿no? De ciertas... También, supongo que también depende del producto y del proyecto, ¿no? Pero si hay muchas cosas que no vas a poder dominar si no conoces la lengua materna. Sobre todo, yo lo veo más para la parte de generación de contenido. Sí, aquí ya es completamente otro nivel, porque tú no puedes escribir de la misma manera en tu idioma y en un idioma extranjero. Por ahí, por ejemplo, claro, ahora mismo con todo el tema de la IA, pues claro, las traducciones, otros idiomas, ¿qué podríamos confiar en una IA para que nos genere contenido en otros idiomas? Es decir... Bueno, te lo digo de mi experiencia en alemán, porque eso sé muy bien y hay 3 variantes del alemán. Bueno, 3 variantes. Que hay muchos dialectos del alemán, que es un poco que puedes compararlo con el español que hablas en el sur, igual en Asturias, que usan distintas palabras, igual incluso un dialecto que a veces se entiende, a veces no. Y el suizo alemán es muy peculiar, porque usan palabras, es muy gracioso, usan palabras del francés. Ajá. Porque como tienen bueno, igual es porque no tienen montañas entre Suiza y Francia, pero entre Suiza y Austria sí que hay montañas y era más difícil de hablar. Pero usan muchas palabras así en su día a día del francés, que son completamente distintos que en el alemán o el austriaco. Y también hay no sé si lo sabes, hay una letra que es en alemán, el doble S, que es así muy raro. La que utilizan en las calles, ¿no? El Strasse. Exacto. Esa letra no existe en suizo alemán. Ostras, claro. Es siempre doble S. Y claro, bueno, al inicio me costaba mucho, ahora tengo configurado mi corrección esto en suizo, porque yo a veces lo escribo así, a veces así, que eso. Pero ChatGPT le digo que siempre me escribe en suizo alemán. La mitad del tiempo no lo hace. No lo hace, pasa el tema porque no sabe cómo completamente. hacerlo. Bueno, lo sabe perfectamente porque si tú le preguntas, lo sabe. Y si después le dices, bueno, este texto está muy bien, pero está escrito para suizos, me lo cambias al suizo alemán. Igual le cambia 3 textos y el resto no. Claro. Y solo a la primera y a la segunda no, o algo así. Es en plan, vale, que no me vales nada. Claro, es que al final es eso, ¿no? Yo siempre lo pienso en el sentido de, claro, te está dando un resultado que está haciendo está como adivinando lo que quieres, ¿no? Entonces, no siempre te va a dar, o sea, no te va a hacer una traducción tal cual de esto a tal, es decir, si yo tengo un texto con lo que tú dices, ¿no? Con la doble S esta, a lo mejor no es consciente de cuáles son las palabras que te está dando mal, ¿no? Y que te tiene que cambiar, ¿no? Entonces es como, bueno, no es tan fácil, no te puedes fiar, ¿no? 100% de lo que estás... Seguro que se va a ir perfeccionando, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pero claro, a día de hoy es algo que no te puedes fiar y pasa con expresiones también en español de otros países, ¿no? Es decir, no utilices este tipo de expresiones y te las mete. O sea, sí, claro. Lo que también es muy interesante, mi novio que es español y ahora tenía que escribir, para que él es farmacéutico, tenía que hacer una educación especial y tenía que escribir muchos informes y cosas así. Y él al inicio, porque al inicio todavía no estaba ChatGPT así, lo traducía porque él siempre escribe en español, escribe muy bien en español, muy avanzado, la mitad no entiendo qué escribe.
Pero lo traducía con Google Translate. Y Con claro, Google Translate empezaba a traducir palabra por palabra, un poco frase por frase, y era horrible. Es que después yo tenía que leerlo y dije, ¿pero qué querías decir con eso? Por favor, dame el texto original para que entienda qué querías decir. Después empezaba a traducir con ChatGPT y ya casi no tenía que traducir nada. Claro. Porque claro, ChatGPT puede entender el contexto y cambiarte la frase. Claro, y así está para técnicamente bien, claro. Sí, así que ahí sí que notas en la traducción una diferencia usar un ChatGPT o lo que sea. Creo que Tipel y todos esos tienen ahora LLMs también incluidos. Tipel es siempre el que más me ha gustado a mí, la verdad. Sí, pero es que ahí notas eso, que está entendiendo el contexto y te hace una traducción mejor, especialmente porque si yo escribo ahora algo en inglés y lo traduzco al alemán o al español, es que es tan fácil de escrito que es fácil de traducir. Si yo escribo en español también, que no es un español tan avanzado, pero si tú escribes en tu idioma muy avanzado, la traducción va a ser difícil. Sí, porque va a haber muchas cosas, claro. Es como lo que te dicen a ti cuando o te enseñan, ¿no? A hablar otro idioma, de no traduzcas en tu mente lo que quieres decir palabra por palabra, sino piensa en ese otro idioma con los recursos de sujeto, verbo y todo lo que le quieras añadir y ya está. Simple, o sea, simplemente simplifica porque no tiene por qué haber, sí, no es que no tenga que haber, pero que es mucho más fácil, ¿no? El crear algo nuevo en otro idioma que el traducirlo palabra por palabra, porque no siempre hay los mismos tipos de expresiones, digamos. Creo que eso también, en aprender un idioma es cuando cambias el chip a eso, que suenas mucho más fluido. Claro. Porque no te tragas así. Claro, porque si estás traduciendo en tu mente es que si quieres ir tan rápido en el otro idioma como va tu mente, te colisionas, ¿no? Es decir, porque no puedes hacerlo tan rápido. Por eso tienes que directamente hablar en ese otro idioma. Sí, totalmente. Espera un momento que tengo que conectar mi ordenador a la corriente. No te preocupes. No te preocupes. No hemos muerto todavía. Aquí seguimos todavía. Lo he olvidado. Por lo menos nos ha apagado. O sea, hemos llegado a No. Porque es que yo empiezo mi día siempre en el sofá. Vale. Si yo empiezo la primera hora del día, trabajo desde el sofá. Para irte entonando y luego ya... Sí, ahí mi cable encima estaba con el sofá y no con la mesa. Vale, pues perfecto. Bueno, y más cositas que me gustaría comentar contigo. Importante, te has comentado dentro del proceso antes, que me parece súper interesante y súper importante. A la hora de validar, ¿no? Una intención de búsqueda, que vas a la SERP a ver qué es lo que se está ofreciendo Google y demás. ¿Cómo validas una intención de búsqueda cuando trabajas proyectos fuera de tu país de residencia? Porque, lógicamente, pues sabemos que los resultados en Google cambian cuando cambia la ubicación, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco cómo validas tú eso, ¿no? Imaginemos que estás trabajando ahora mismo, estás en Suiza y quieres trabajar un contenido en una región de Alemania, ¿no? Sí, bueno, lo tengo que usar todo el día. Que yo, primero tengo configurado si buscas algo en Google, puedes añadir parámetros para que te busque en cierto país con Google CH, Google AT, Google TE. Correcto. Y eso tengo configurado como short, que yo pongo D y empiezo a escribir y ya me sale así. Qué bueno. Que lo puedes configurar en los settings de Chrome. Y como un atajo de teclado, ¿no? Sí, exacto. Y así que normalmente mi Chrome busca en Suiza, no personalizado. Y si quiero hacer alemán, pongo un D. Si quiero hacer Austria, un A. Si quiero hacer España, creo que es ES. Y USA tengo ahora también. Que eso pongo lo primero y también, pero no funciona siempre. A veces te dice abajo, buscas, que lo ves la diferencia si buscas ya con .ch, .ti, .at. Eso sí que nota, pero a veces no te coge la ubicación que tienes de verdad. Claro. Así que yo también uso un VPN. ¿Usas, perdona, qué has dicho? VPN. Bueno, una VPN, vale, perdóname.
Menos mal que me entendiste, porque lo pronunciaba completamente alemán ahora. Claro, es que hay veces que coges la pronunciación alemana. Vale, perfecto. Súper bien. Vale. Y luego, por otro lado, hemos hablado del tema del contenido, con la generación de contenido con IA y demás. ¿Cómo trabajas tú normalmente a la hora de la parte de la generación de contenido en diferentes idiomas? ¿Colaboras con redactores o con gente de otros países? ¿Cómo gestionas esa parte, ¿no? A la hora de generar contenido para otros países, para tus clientes? Pues depende mucho del cliente también, porque claro, hay clientes que ya tienen su team de escritores y bueno, yo con pequeños clientes lo hago incluso yo, porque si el sector, bueno, lo hago mucho con ChatGPT entonces, porque yo dependo mucho de que me corrige ChatGPT mi alemán también. Y bueno, hay mucha parte ahí también de corregir. Si, por ejemplo, hay un proyecto en todo TAG, si sé que ellos solo tienen content creators o textos en Alemania, sé que voy a tener que corregir la parte suiza o convencerle que necesitan alguien que escribe para Suiza. Vale. Sé que ahí hay, sabiendo dónde hay las dificultades y las diferencias, va a haber más corrección o no. Y también, si miras en ese tag arriba, es muy interesante porque el cambio de Alemania a Austria no es muy distinto. Alemania, Austria. Que tú si tienes, de hecho, una página en Alemania, para Alemania y Austria y lo tienes todo configurado bien. Incluso tú usas el dominio geolocalizado, usas las hreflang bien y todo eso, te puede pesar que el de Alemania rankea en Austria. El de Alemania te rankea en Austria. Sí, especialmente por el contenido informacional. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no está un poco igual en Austria. Vale. Que no nos depende del sector, claro. Sí, o sea, al final lo que prima ahí es la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, la interacción con la página, bueno, pues viene a posicionar un poco lo mismo, ¿no? Y normalmente las empresas, porque tú si tienes los dos dominios, tienes que hacer link building y todo para los dos. Hay más posibilidades de generar links de Alemania, porque hay más páginas en Alemania. Claro. Así que eso es más fácil. Normalmente lo trabajan más que la página austriaca, hay más contenido. Y ya tuvimos proyectos que de hecho les dijimos que ponen la página austriaca. Y la borraron directamente. Sí, y lo hacen solo con la alemana. Porque también con las cosas como cosas que compras, normalmente en Austria te llevan todo. Es que no tenemos Amazon en Austria. Usamos Amazon.de, que usamos la alemana. Y normalmente llevan todo a Austria. Vale. Donde cambia la cosa es con Suiza. Porque ya es el idioma, hay muchas más diferencias. Y como en Suiza tienes mucho más eso que cruza la frontera, puedo pagar en francos, que hay tantas diferencias que ya no te funciona. Claro, hay es completamente distinto, ¿no? Es como si Austria y Alemania funcionan exactamente igual, claro, en Suiza estamos hablando de diferentes idiomas, lo que tú dices ya, un tema de fronteras, tema de moneda y demás, claro. Bueno, y la gente también busca mucho más, mirando si es un dominio suizo. Y también busca que sea un dominio suizo, ¿no? Sí, porque lo empezaba yo. Yo antes pensaba que los suizos son locos y llegaba ahí y lo primero que hice es buscar la .ch y ignorando el resto, porque ahí sé que es algo local, que llega ahí, que todo está bien. Y también con lo del informational content también rankean más las páginas suizas en Suiza, que es muy interesante esa diferencia. Y tampoco, como el idioma también es un poco distinto, no tienes tanto duplicate content. Porque si tú escribes para Alemania y para Austria, va a hacer exactamente el mismo texto. Ah, claro, es que esa es otra. Porque cambias igual que una palabra. Jolín, pero claro, es que ahí es verdad que no te interesa para nada tener los dos, ¿no? No, es que si no tienes un tema que es como de impuestos. Eso, por ejemplo, sí. Bueno, ahí hay diferencia. De verdad diferencia. Así que ahí sí que necesitas los dos, porque voy a buscar en Austria siempre una página austriaca para saber, bueno, ¿son ahora los impuestos para mí o para los alemanes? Claro, vale.
Así Qué que curioso. ahí sí, pero Sí. tienes que tener cuidado porque suena tan fácil que haces una página para Alemania, para Austria, para Suiza y ya está. Pues no. No, es que tiene mucho, o sea, el tema del SEO internacional parece que son pocas cosas, pero la diferencia, ¿no? De hacer SEO para un solo país que dominas, pero luego cuando te pones, hay cosas que te puedes pasar por alto muy fácilmente y que te marcan la diferencia. Sí. Oye, y con el uso que vemos pues cada vez, ¿no? Más frecuente, sobre todo en las nuevas generaciones de buscadores que utilizan inteligencia artificial, como puede ser pues, SearchGPT, Perplexity y demás, ¿tú crees que corre peligro, que hay peligro para Google en cuanto a búsquedas informacionales, ¿no? Que le está quitando o que le van a quitar una parte del pastel importante? ¿Crees que, bueno, a nivel a lo mejor de rentabilidad tampoco es muy importante, pero ¿cómo piensas que vamos, hacia dónde crees que va la parte de los buscadores, ¿no? Con toda la irrupción de la IA? Sí, es un tema muy interesante. Bueno, especialmente para nosotros en Europa, como no tenemos AI overviews, así que no podemos decir, bueno, vale, puedo usar el chat de Google, que no existe aquí, así que en la búsqueda de Google no tienes el chat. Y yo creo que aquí hay dos cosas. Primero creo que sí, informacional va a ir más a los ChatGPT y cosas así, pero todavía no. Porque yo personalmente uso ChatGPT diariamente y empezaba que al inicio tardé mucho, que estaba buscando en Google, cuando después de media hora no encontraba lo que quería, me ocurría que puedo preguntar a ChatGPT. Pero ahora ya hay muchas cosas que directamente voy a ChatGPT. Por ejemplo, recetas, que yo ya no miro páginas de recetas porque las odio. Voy directamente a ChatGPT y tengo una discusión con él, pero eso no quiero tener, me puedes meter otra cosa, eso no tengo en casa, no quiero hacer la compra y cosas Ya, así, eso está guay. que eso está muy bien, o cosas que no son importantes. En un libro que leía mencionaban una enfermedad. Y yo, pues vale, yo no tengo ni idea qué pasa ahora con ese personaje y debería saberlo porque no entiendo ahora el contexto. Cogí el móvil y pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Que bueno, eso tú normalmente no preguntarías para una condición médica a ChatGPT si no tienes un poco más de conocimiento o confiar solo en este, ¿no? Que siempre vas a consultar a un médico. Pero en este caso me estaba igual. Claro. Que yo solo quería seguir con mi libro. Sí, que no era la parte, no era una búsqueda de salud que te interesaba, sino más bien la parte informacional. Es decir, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? Ya está, voy a seguir. Sí. Claro. Y Y no bueno, quieres entrar en una página que te diga esto es, no sé qué, pero, o sea, previamente te ve que te suelte un rollo de lo que. ¿No? sí, y todas estas cosas que son muy fáciles, especialmente si tienes follow-up questions, ¿no? Que quieres preguntar otras cosas, que es muy bueno. O, bueno, en mi tema que yo tengo problemas con la rodilla porque tenía un accidente de esquiar y una operación y me dijo algo el fisio, me dijo algo el experto, ahí preguntaba un poco a ChatGPT también, pero guiándolo, diciendo, bueno, tengo esto que está escrito en mi, no se llama MRI. ¿Un informe o mi...? Y sí, el informe de la radiografía de esta especial que haces, y claro, te lo ponen con palabras que tú no entiendas nada. Y le dije, explícame estas palabras, ¿qué significa? Y después le dije, ¿puede estar relacionada con esto y esto? Y vale, me dijo las cosas que ya escuché del fisio, del experto, y ahí podría entenderlas mejor. Vale. Pero claro, no podría preguntarle ya para la diagnosis y decir a mi fisio, eso ha dicho ChatGPT, eso será. Nada, que yo ya tenía el input y lo completaba un poco a mi caso. Y yo creo que para estas cosas están geniales, porque a veces, o si quieres, no sé, tú si buscas algo para una fórmula para Google Sheets, es que es horrible buscar eso en Google. Sí. Y con ChatGPT lo preguntas y ahora empezaba a guardar las respuestas para no tener que hacer la misma pregunta 1000 veces. Claro. Pero es que, claro, te lo hace en un segundo. Te lo hace perfecto. Claro. Pero bueno, al otro lado, no creo que todos ya buscan así. Que yo creo que lo estamos nosotros, que ya están muy avanzados, lo usamos. Pero mi madre, aunque le enseñaba todo, no creo que busca en su día a día ahí.
hay una parte importante todavía de la población. O sea, la gente, yo creo que hay muchas, yo veo por ahí, ¿no? Con agencias y empresas del sector y tal, ¿no? Pero bueno, esto de SEO y tal, hay gente que me pregunta, pero ¿y esto tiene futuro ahora con la búsqueda y tal? O cómo lo ves, ¿no? Y tal, y es verdad que lo que tú dices, la gente joven, la gente que estamos más en el sector, que conocemos más la tecnología, lo estamos utilizando, pero todavía por la pirámide poblacional, por así decirlo, ¿no? Todavía hay un gran abanico, ¿no? De generaciones que van a seguir utilizando Google y que Google está muy, muy integrado. Y bueno, de los jóvenes también, no creo que lo buscan todos. Mi hermano tiene 20 años, está estudiando informática y no usa ChatGPT. Es verdad que le dije ya varias veces que es tonto, pero bueno. Pero hay mucha, eso sí que es verdad que las nuevas generaciones yo sí que veo que incluso además que están confiando más de la cuenta, ¿no? Es decir, en ChatGPT, porque es como estás haciendo búsquedas con ChatGPT gratuito que te está dando resultados que te está dando erróneos y no te está dando cuenta, y no estás contrastando con otras fuentes ni nada, ¿no? Entonces, y yo un poco con gente que hablo y demás, sí que hablamos de las nuevas generaciones cómo están buscando, ¿no? Entonces, por ahí, incluso, fíjate, incluso utilizan menos Google, incluso utilizan redes sociales para buscar YouTube, empresas, ¿no? Yo alucino porque es como, tal empresa, en vez de ir a buscar a Google, muchos van y dicen, ¿has visto en Instagram, no? Entonces, es decir, hay otro tipo de comportamiento, pero son otra generación. Entonces, toda la parte más alta, ¿no? De la pirámide poblacional, todavía, bueno, Google tiene todavía mucho camino, creo yo, mucho que decir, ¿no? En todo lo que tiene que ver con búsquedas, incluso utilizando la IA y cómo integrarlo dentro de su buscador. Yo creo que por ahí la hegemonía de Google no se va a ver perjudicada, aunque siempre, pues, una parte del pastel sí que se van a llevar a otro tipo de herramientas, ¿no? Sí. Y ya por último te quería preguntar, claro, ahora mismo tú, viendo un poco cómo está cambiando la búsqueda y demás, ¿qué tipo de proyectos consideras que son más rentables para trabajar en Google? Porque, por ejemplo, estamos hablando ahora de las búsquedas informacionales y es verdad que yo proyectos que tenía antes, gente que tenía sitios web que monetizaban con publicidad, pues típico bloggers. Me viene a la mente blogs con los que he trabajado mucho yo, de blogs de viajes que monetizaban búsquedas informacionales. Y la parte de búsquedas informacionales, todos los nichos, bueno, tú que has trabajado la parte de nichos, pues está cambiando mucho todo lo que tiene que ver con búsquedas informacionales, ¿no? ¿Cuáles dirías que son para ti los proyectos, tú que también trabajas con clientes, que son más rentables para trabajar en Google, ¿no? Que de verdad Google sí que te está dando la chicha, ¿no? Que le está aportando una fuente de tráfico transaccional y de ingresos. Bueno, como dijimos, que los informacionales es lo que se va igual ChatGPT, pero creo que los transaccionales todavía no. Así que yo sí, bueno, es algo que hice siempre en un cliente, que antes vamos a ver que tus páginas de servicio y de categorías están bien y no empezamos con el blog, que empezamos con lo que es más importante para ti. Y eso lo veo todavía muy importante, que tú no vas a ChatGPT a buscar quién te vende el iPhone. Es que igual vas a comparar el iPhone Pro, no sé cuál es el nuevo iPhone, el Pixel 9 con el Pixel 8. Igual lo comparas con una máquina como ChatGPT, pero al final tú vas a Google a buscar dónde comprarlo. Claro. O igual vas directamente a Amazon, porque ya lo sé, pero tú vas... Cuando tienes que sacar tu tarjeta de crédito, ¿confías en lo que te da ChatGPT como link? Pues yo no. Y ahí creo que es lo que más valor tiene si tú tienes una página donde vendes algo. También que lo que dijimos con las cosas de afiliación o nichos o que van con AdSense. Yo también tengo un blog de viaje y yo sigo teniendo mucho tráfico a un tema especial. Y eso es lo de Interrail, donde puse un poco mi enfoque, porque hay mucho para entender, para planificar. Al otro lado, si tú igual tienes cosas muy, muy superficiales de temas, como solo los 5 mejores cosas a hacer en Madrid, igual me puede responder ChatGPT mejor. Pero si tú tienes, esos son los barrios de Madrid donde mejor puedes alojarte por precio o valor o algo así y explicas qué hay en este barrio, para quién es, no sé. Eso puede hacer ChatGPT también, pero igual saca la información de ti porque tú lo tienes trabajado tan guapo.
Y no, es que ahí hay, creo que hay mucha diferencia. Yo creo que también en el sector P2P, yo no lo veo que la gente en una empresa abra en ChatGPT cuando está el jefe ahí atrás para buscar. Es que yo creo que ahí donde hay más que perder, por ejemplo, tu trabajo. Igual más vas bien a Google, comparas páginas, lees más que de una página y ahí siempre cuando hay que hacer una comparación que tú quieres ver la comparación, no el resultado ya. Claro. Y tú quieres evaluarlo, y igual ahí hay todavía mucho camino para ¿Ves mucho, ChatGPT. si clasificáramos, por ejemplo, entre proyectos de tipo e-commerce, proyectos de búsquedas locales, ¿cuál te gusta más, por ejemplo, a ti trabajar? Directamente e-commerce, ¿no? Que son búsquedas súper transaccionales, donde está claro que ahí la gente pues, tiene que sacar la tarjeta, ¿no? Va a comprar online. ¿O te quedas con la parte más a lo mejor local, que eso también quizás es más difícil de servir, ¿no? Por parte de Sí, eso buscadores también. de IA. Bueno, ¿Cuál te gusta más? mis páginas favoritas son páginas de servicios. No tiene que ser local, no tiene que ser que solo en Zurich o algo así, puede ser tampoco más toda Alemania o algo así, porque la estrategia es mucho más difícil, porque tú a veces usan palabras que no busca nadie, que tú los servicios puedes paquetar. Así que si ves que lo tenemos en SEO también, ¿no? Si alguien busca un SEO análisis, tú puedes hacer packages, tú puedes hacer cosas así, o que tengo ahora una fotógrafa que hace fotografía para familias, que ahí hay muchas cosas que puedes hacer con eso. Y eso me gusta mucho porque la keyword research es mucho más difícil. Claro. Tú puedes trabajar una estrategia, puedes decir, puedes vender más si haces este packaging y lo juntas así. Se da más juego, digamos, ¿no? Sí. Y un e-commerce es muy que, bueno, hay estas categorías y los hay. Que bueno, hay mucho trabajo en un e-commerce. En un e-commerce me parece que si llegas al blog ya eres el pro de los pros, porque antes hay todas las categorías, la estructura, el menú, los filtros, hay lo de Dios de ordenar, especialmente para hacerlo para el usuario mejor. Y como los e-commerce tienen el texto SEO ahí abajo muy feo, que ya tienes años para trabajarlas. Pero bueno, la estrategia per se es bastante más claro. Sí, que tú también tienes mucho más keywords y mucho más volumen, me parece, especialmente si no es un nicho, pero más bien que yo hice una keyword research para e-bikes en Alemania y nunca vi un nicho y que buscaban tanto. Yo estaba, pero ¿está cada persona en Alemania buscando todos los días 5 veces e-bikes o qué? Es que no era normal los keywords que tenía. Pero bueno, la estructura era después, bueno, como lo tenéis ya, la estructura solo... No hay que cambiar mucho. Mejor, ¿no? Qué bueno. Pues nada, yo creo que hemos dado un buen repaso a todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando hacemos un keyword research, ¿no? Cuando generamos contenido y cuando analizamos, ¿no? Las búsquedas que trabajar. Bueno, pues como, ¿qué te voy a decir? Que me lo he pasado muy bien contigo charlando. La verdad que es un gusto, como ya intuía después de haber estado hablando con vosotros en el SEO Office Hour, que fue muy buen rollo. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Daniela, y nada, que vuelvas cuando quieras, que ha sido un auténtico placer. Sí, muchas gracias por invitarme y nos vemos pronto. Eso, prontito nos vemos. En ese Andaluseo, que lo recordamos, ¿no? ¿Qué fecha es de mayo? No lo recuerdo. El 17 de mayo. 17 de mayo sábado. En Sevilla, en Setas, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues allí estaremos. Yo estaré también ahí 100%, ya tengo mi entrada. Así que Muy bien. Nos vemos prontito. Sí, eso ya está. Una cosa más hecha. Así que nada, pronto nos vemos, Dani. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Chao.